El arsenal en Warframe cuenta con diversos elementos que pueden ser utilizados para mejorar su rendimiento en batalla. En un video anterior ya hablamos de uno de ellos, como lo son las formas, tanto las básicas como todas sus demás variantes. Es por esto que hoy te hablaré de los supercargadores para Warframes, armas, Archwings, Necramage, Operador y compañeros. Para comenzar, iniciaremos hablando de los reactores Orokin, que estos son sobrecargadores para Warframes, Archwings, Necramage y compañeros. Incluso se pueden usar en el Plexus del Railjack. Estos componentes duplicarán la capacidad de modificación de dichos elementos, aunque ten en cuenta que su eficiencia dependerá del rango del elemento en el que fue instalado. En conclusión, el máximo rendimiento de estos sobrecargadores solo se logrará cuando el elemento en el que fue instalado se encuentre en su rango máximo. Por otro lado, existen los catalizadores Orokin, que cumplen la función de sobrecargar todos los diferentes tipos de armas en el juego, desde las armas primarias, secundarias, melees, archcañones, archmelees e incluso las armas de compañeros. Las maneras de adquirir estos sobrecargadores son diversas. Se pueden comprar de manera directa y listos para usar en el mercado del juego por 20 platinos, o también en la tienda de Nora por 75 créditos del volumen que se encuentra activo en el momento. Puedes conseguir el plano de estos componentes completando las misiones de tipo incursión diaria, haciendo alertas especiales de Lotus que aparecen de manera temporal, en misiones de tipo invasión, en alertas tácticas como las de amenaza Fomor, en el tributo diario, cazando arcontes o comprando el plano directamente por 20 brazaderas de Fatos con Acritis cuando te lo ofrezca. Para sobrecargar algún Warframe, arma o demás elementos, debes acceder a su sección de mejora, seleccionar la opción de acciones y luego la de mejorar. No está de más decir lo obvio, un reactor o catalizador Orokin son de un solo uso. Existen componentes que precisamente no sobrecargan a los Warframes o armas, pero sí expanden su capacidad de mejora. Hablo de adaptadores, mejoras arcanas y mejoras de arconte. En el caso de adaptadores tenemos los más comunes, que son los adaptadores Sexilus, con una versión para Warframes y otra para armas. Estos permitirán liberar las casillas de modeo en el elemento instalado. Ambos se consiguen en el mercado por 20 platinos o de manera gratuita. Para los adaptadores Sexilus de Warframe, se pueden comprar con Simaris luego de completar la aventura de Nata, o con Teshin en el rango 5 del Cónclave. En el caso de los planos de adaptadores Sexilus de armas, se consiguen en cualquier sindicato por 75.000 de reputación, o como recompensa legendaria al abrir una reliquia Requiem. Para el caso de ambos adaptadores, se pueden conseguir al realizar misiones de tipo incursión o cacerías de arconte, como recompensas de algún nivel de Nora, en misiones de tipo invasión o comprándolos directamente con Acritis cuando los ofrezca. Para usar un adaptador Exilus en un arma o Warframe, basta con cliquear la casilla de mod y aceptar el instalar el adaptador en el elemento. Aquí agregaré que en la futura actualización de Susurros en las Paredes, al parecer agregarán un símil del mod Exilus para las armas melee. Llevarán por nombre Tenokai, pero ya lo hablaré en su momento. Un adaptador especial que me gustaría mencionar es el que permite usar el archcañón en el combate terrestre. Se puede comprar por 20 platinos en el mercado del juego. El plano se puede investigar en el laboratorio Tenno del dojo de tu clan, o al completar por primera vez la tercera fase del robaganancias. Otros adaptadores importantes son los de mejoras arcanas, que permiten el uso de arcanos en las armas del operador o en las armas primarias y secundarias. En el caso de los adaptadores para armas del operador, se consiguen en el Saruman con Caballero por 20.000 de reputación, solo disponibles en el rango 5 de su sindicato. En el caso de los adaptadores de mejora arcana para primarias y secundarias, se consiguen en los honores del Camino de Acero con Teshin por 15 esencias de acero, o con Acritis por abrazaderas de Fatos cuando ofrezca dichos componentes. Esto nos lleva a las mejoras arcanas, que hay de todo tipo y color, tanto para Warframes, operador, armas o incluso las armas modulares. Hablar de cada uno de ellos sería una tarea bastante dura de hacer en un solo video, así que lo dejaremos para futuros videos. Además que de igual manera, la obtención de los mismos se verá bastante alterada con la próxima actualización del juego.
Para cerrar el video, los fragmentos de Arconte son mejoras que se instalan en un Warframe mediante el Elminto. Se consiguen en las misiones de tipo cacería de Arconte o con Chipper en el campamento del viajero. Actualmente existen 3 tipos diferentes, los carmesí, ámbar y celeste, cada uno con un conjunto de mejoras de las cuales solo podemos elegir una, aunque no necesariamente afectan el rendimiento del Warframe. En específico, los ámbar pueden mejorar una estadística de nuestro arsenal, aunque tampoco entraré en mucho detalle, ya que susurros en las paredes vendrá con grandes cambios para este sistema, como lo es el agregar la fusión de fragmentos para obtener más variantes. Sin más que decir, te habló Berserk999, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para poder consultar diversas builds de Warframes y armamento únicas que comparto constantemente. Nos vemos en un próximo video, bye.